En este capítulo vamos a aprender a realizar dos conversiones de color a blanco y negro, dos conversiones que se han convertido en casi habituales en cualquier curso de conversión a blanco y negro, porque son dos conversiones que obtienen unos resultados muy buenos en unos pasos realmente aceptables. Estos dos métodos se llaman métodos de Rob Carr y Greg Corman, son dos métodos muy parecidos entre sí y además parten de lo que es la conversión de modo de color lab, un modo de conversión muy básico pero que también funciona bastante bien. Greg Gorman es un fotógrafo que sobre todo ha fotografiado a celebridades de Hollywood y muy interesado por los retratos en blanco y negro. Al pasar al mundo digital tuvo un problema, que era que no conseguía los mismos resultados en el blanco y negro digital que en el blanco y negro químico o analógico. Entonces un retocador, por el entonces, Rob Carr, le ayudó a crear estos retratos tan intensos en negros, tan contrastados, y que se asemejaban mucho a los retratos que Greg Gorman había hecho anteriormente con la fotografía química. Vamos a aprender a realizar conversiones, vamos a partir de una imagen en color y vamos a partir a finalizar con una conversión a blanco y negro, por ejemplo con método de Rob Carr, método de Greg Gorman, que son muy similares entre sí, pero que tienen diferentes pasos y diferentes capacidades de edición a posteriori. Vamos a partir de la imagen en color, la abrimos en Photoshop. Lo primero que vamos a hacer es convertir la imagen a modo lab. Si os fijáis, nos vamos a la pestaña Canales, tenemos la imagen en RGB, rojo, verde y azul, la vamos a convertir a modo lab, imagen modo color lab. Estos canales de rojo, verde y azul se han convertido en luminosidad A y B. Luminosidad mantiene la información de los blancos y los negros, A se ha quedado con los verdes y los rojos y el canal B se ha quedado con los amarillos y los azules. Realmente el único canal que nos interesa es el canal luminosidad. Lo que vamos a hacer es tratar este canal, porque si os fijáis es muy bonito este blanco y negro, tiene unos tonos, unas tonalidades de altas luces muy bonitas, pero no tiene mucho contraste y no tiene muchos negros intensos. Casi todos son grises medios. Situados encima del canal luminosidad, imagen modo escala de grises. Nos ha convertido ese canal en una imagen en escala de grises que nosotros ahora vamos a retocar. Si pulsamos con la tecla Control o Command en Mac, encima del canal gris, lo que vamos a hacer es seleccionar las zonas luminosas de la imagen. ¿Para qué? Para ahora invertir la selección y conseguir las zonas oscuras de la imagen, los medios tonos oscuros y las zonas oscuras. Simplemente con Control mayúsculas I o Command mayúsculas I estamos seleccionando las zonas oscuras de la imagen. Sin hacer nada, nos vamos a capas, nos vamos a crear una capa de ajuste de color uniforme, vamos a elegir el negro, que sería 0000, o simplemente moviéndonos aquí hacia una de las dos esquinas para buscar el negro puro, le daríamos OK. Fijaos que nos ha rellenado de negro las zonas con grises o negros, nos ha conservado las altas luces y las zonas claras de la imagen. Como es muy fuerte este efecto, le vamos a reducir la opacidad a un 50%, fijaros el antes y el después, y ahora sí que obtenemos unos negros muy intensos y contrastados. Fijaos el cielo, lo bien que queda. Vamos a hacer un último paso, que es crear un enfoque. Lo que vamos a hacer es duplicar la capa de fondo con control J, la vamos a situar por encima de todo, vamos a aplicarle un filtro, otro paso alto, que le vamos a aplicar entre 8 y 10 píxeles, más o menos, si os fijáis en la previsualización, más o menos entre 8 y 10 píxeles estaría bien, y le vamos a elegir el modo de fusión como luz fuerte. Fijaros el efecto que nos ha provocado, nos ha contrastado mucho la imagen a modo de enfoque, pero es demasiado intenso el efecto. Vamos a reducirle la opacidad, por ejemplo, hasta un 20% más o menos. Si yo hago zoom, fijaros el efecto, de enfoque. Bueno, pues aquí ya tendría yo mi foto creada con el método de Greg Gorman. De Rob Carr. Vamos a evolucionar este método al método de Greg Gorman. Es un método bastante similar, un pelín más complicado y con resultados bastante parecidos. Lo que vamos a hacer es igual, convertir la imagen a modo de color lab. Nos vamos a los canales, nos vamos al canal de luminosidad y lo que vamos a hacer es imagen modo escala de grises. Aquí tenemos ya la imagen convertida a escala de grises. Vamos a hacer lo mismo que antes, con la tecla Control en Windows o Command en Mac. Hacemos clic encima, invertimos la selección, Control mayúsculas I,
o Command mayúsculas I. Si no os queréis aprender estas teclas, podréis haber hecho selección invertir. Ahora que tenemos seleccionado los tonos oscuros, simplemente creamos una capa de ajuste, color uniforme, elegimos el negro, le damos OK, vamos a poner en modo multiplicar y como hemos hecho antes le vamos a bajar la opacidad hasta que nos guste. Por ejemplo, vamos a dejarle en un 60 o un 70%. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un enfoque de una forma un poquito más complicada que el anterior método, pero igualmente efectivo. Lo que vamos a hacer es juntar estas dos capas en una sola imagen. Para hacerlo, lo que vamos a hacer es Control, Alt, mayúsculas, E. Repito, Control, Alt, mayúsculas, E, o en Mac, Command, Alt, mayúsculas, E. Lo que nos va a hacer es, nos va a copiar una capa que va a ser el acoplamiento del resto de capas que teníamos. Vamos igual a aplicar un filtro de paso alto, filtro, otro, paso alto. Le vamos a aplicar un montonazo de radio, por ejemplo 50 píxeles, porque lo que vamos a hacer es, no vamos a aplicar toda la información de esta capa, sino simplemente un par de zonas. Aplicamos este filtro, hacemos doble clic. En opacidad vamos a hacer un 20% de opacidad. El modo que vamos a elegir es superponer, que lo que nos va a hacer es contrastar. Y aquí en fusionar si es gris, vemos que tenemos unos tiradores, este y este, que podemos separar si apretamos la tecla Alt. Y los vamos a dejar en 50-70. Acordaos de apretar la tecla Alt para poder separar estos dos triangulitos, y en 185-205. Más o menos. Ahí estamos. Fijaos el efecto. Lo que estamos haciendo es enfocando un poquito la imagen, conservando tanto las luces como las sombras. Bueno, pues aquí tendríamos ya nuestro método de Greg Gorman. Simplemente en ambos métodos, tanto el método de Robcar como en el método de Greg Gorman, también podremos meter una capa de niveles o de curvas intermedia a modo de corrección, y si queremos incluso oscurecer o aclarar un poquito la imagen, para ser un poquito más perfeccionistas. Iría antes de la capa de enfoque, y se puede meter tanto en ambos métodos. Estos métodos, como habéis visto, son un poquito complicados de realizar y de memorizar. Para ello lo que os he hecho es, dentro de la página web, en el podcast en javierherrero.es, encontraréis tanto esta imagen como una serie de acciones. Las acciones nos permiten generar diversos pasos automatizados sin necesidad de repetirlos cada vez que los vayamos a realizar. Nos vamos a la ventana de acciones, y si os fijáis aquí tenemos dos acciones que serán las que tengáis vosotros posteriormente. Las voy a borrar. Voy a borrar estas acciones, y lo que vais a hacer es insertarlas vosotros. Para cargar las acciones que os he dejado en el podcast, simplemente hacéis clic encima de esta pestañita, le dais a cargar acciones y vais a seleccionar estas dos acciones que estarán en el archivo comprimido, Greg Gorman y Robcar. Las damos a abrir y nos ha creado estas dos acciones, la acción Greg Gorman y la acción Robcar. Vale, voy a abrir la imagen otra vez. Y ahora es posible realizar estas conversiones sin necesidad de realizar todos los pasos. Le daríamos a Apply, le daríamos el nombre, podríamos corregir las curvas, como os he dicho. Le hacemos un filtro de paso alto. Aquí no, aquí podemos nosotros darle entre 8 y 10, como os he comentado antes. Y aquí hemos terminado. Y lo que podríamos hacer ahora es irnos a las capas y realizar, pues tanto cambiar la opacidad de las capas, cambiar la opacidad de la capa de negro y cambiar las curvas. También podríamos cambiar ese efecto. Esto es para el método de Robcar. Para el método de Greg Gorman sería igual. Arrastramos la imagen hacia Photoshop, elegimos la acción de Greg Gorman, nos situamos encima de la palabra, le damos al play. Nos diría que podríamos, cuando ha terminado, cambiar los porcentajes de opacidad de la capa 1, cambiar los niveles de la capa de ajuste llamada niveles 1, cambiar la opacidad también de relleno de color, etc. Nos vamos a la capa y lo que os había
dicho en el mensaje de aviso, pues que vosotros podéis meterle más negro, podéis cambiarle los niveles, etcétera. Incluso podéis cambiar el modo, si queréis enfocarle más, enfocarle menos. Y hasta aquí estos dos métodos de conversión. Espero que os hayan gustado y encontraréis las acciones y la imagen en la página web de siempre, en javierherrero.es. Recordad que tanto las imágenes como el vídeo están licenciadas bajo licencia Creative Commons, que podéis distribuir a todo el mundo siempre que citéis al autor y no obtengáis rendimiento económico. Muchas gracias.